¿Algo que manifestar por parte de la Fiscalía? Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado, Carlos Atanasio Puentes Ruiz, toda vez que dentro de la carpeta de investigación existen datos de pruebas suficientes que acreditan los requisitos necesarios para vincular a proceso, siendo el primer requisito que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito, es decir, un secuestro agravado, previsto y sancionado en los artículos 9, inciso A, y 10, incisos A, B, C y F de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Lo anteriormente dicho, su señoría, se sustenta en lo siguiente. El pasado 22 de mayo, a la 1:15 de la mañana, la víctima, Patricia Alexandra Venega Cruz, embarazada de 2 meses, y su esposo, el señor Martín Estrada Casas Contreras, circulaban por la calle 9, número 4717, a bordo de su vehículo, un Mazda Asahi con placas FGG 890. Sin embargo, una camioneta gris los intercepta bloqueando el camino. De su interior bajan 2 hombres armados, quedándose dentro el conductor de la camioneta, los cuales obligan a la pareja a salir de su coche. Uno de ellos mantiene encañonado al señor Martín, mientras en ese mismo momento otro individuo obliga a la víctima a subir a su camioneta. Al ver esto, el señor Martín opone resistencia, a lo que el hombre que le apuntaba realiza 2 disparos al aire y le dice: "No quieras que te queme por detrás". Segundos después, los sujetos suben a su camioneta y huyen a toda velocidad del lugar de los hechos, para así privarla de su libertad. El día 5 de junio del año en curso, los secuestradores realizaron 2 llamadas al señor Martín a su número de casa, mediante las cuales exigían $1,000,000 a cambio de la libertad de su esposa. Llamadas realizadas desde el número 316-225-0097, obtenidos con la ayuda del comandante Armando Buitraigo, quien interceptó las llamadas realizadas al teléfono de casa del esposo de la víctima. También triangulando las llamadas y ubicando el inmueble en la calle 1, número 7-15, lugar en el que se encontraba la víctima privada de su libertad. La Fiscalía observó la salida y entrada de personas del domicilio. Así, el día 7 de junio se ejecutó el cateo correspondiente por parte de la misma, en la cual se logra liberar a la víctima Patricia Venegas, que se encontraba en una habitación oscura y era vigilada por uno de los secuestradores, quien fue capturado en ese momento e identificado también como Enrique Pimiento Gómez, que portaba una pistola 9 milímetros. También, en la inspección realizada al lugar de los hechos, se encontró un celular Nokia 1120 con el número 316-225-0097, con el cual se realizaron las llamadas solicitando el rescate ya mencionado, y hoy se sabe su propietario es el imputado Carlos Puentes Ruiz. Evidentemente, su señoría, estos hechos encuadran con el tipo penal de secuestro, siendo al que prive de la libertad a otro para obtener para sí o para un tercero rescate o cualquier beneficio. A su vez, se actualizan las agravantes de que el secuestro se realice en un camino público o en un lugar desprotegido o en un lugar solitario. También, acredita que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de 2 o más personas. También que se realice con violencia y que la víctima sea una mujer en estado de gravidez. Su señoría, lo anterior está sustentado en el acta de entrevista realizada al esposo de la víctima, el señor Martín Casas, quien presenció los hechos. También en el acta de entrevista realizada o hecha a la víctima Patricia Venegas, quien estuvo privada de la libertad. Y por último, está sustentado en el informe ejecutivo del teniente Armando Buitraigo. Por lo tanto, su señoría, se acredita el primer requisito de fondo que es necesario para vincular a proceso. En cuanto al segundo, es decir, la probabilidad de que el señor Carlos Puentes interviniera en la comisión del mismo, esta Fiscalía se sustenta en lo siguiente. Primeramente, en el acta de entrevista realizada a Enrique Pimiento, el único secuestrador capturado, menciona y aclara que Carlos Puente, el imputado, es su compañero de trabajo en el taller Automotor Limitada, taller en el que Martín Casas, esposo de la víctima, llevaba su auto a revisión. También afirma que el imputado fue quien diseñó todo el operativo para el secuestro de la señora Patricia.
entregándole el señor Puentes también una libreta con números telefónicos de los clientes del taller en el que estaba el número del señor Martín, y también dándole el celular con el cual se realizaron las llamadas de extorsión al ofendido. Segundo, en el informe ejecutivo realizado por el teniente Armando Buitraigo, menciona los resultados de la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, determinando una impresión dactilar tomada en el carro Mazda Asahi, encontrada en la manija de la parte exterior de la puerta del copiloto, misma que corresponde a Carlos Puentes Ruiz, el imputado. Finalmente, el imputado fue detenido por caso urgente el día 17 de junio del año en curso, en la central de autobuses de esta ciudad, mismo que estaba a punto de abandonar la ciudad y sustraerse de la justicia. También llevaba consigo un arma 9 milímetros, que curiosamente es del calibre que se utilizó para la realización del secuestro. Lo anterior está fundado en el acta de entrevista al señor Enrique Pimiento y el informe ejecutivo realizado por Armando Buitraigo. De lo anterior, se desprende que primero, el imputado tuvo contacto directo con el vehículo de la víctima. Segundo, se utilizó su celular para realizar las llamadas de extorsión. Tercero, el imputado es probablemente el autor mediato de este hecho delictivo. Y cuarto, al momento de su detención, el imputado tenía en su posesión un arma 9 milímetros. Es por lo anterior, su señoría, que existe la duda razonable de que el imputado probablemente cometió el hecho ilícito. De lo anterior, reitero mi solicitud de que se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Puentes Ruiz. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que manifestar por parte de defensa? Sí, su señoría. Adelante. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite dicte auto de no vinculación a proceso a favor de mi defendido Carlos Puentes. Si bien es cierto, infortunadamente aconteció un hecho que la ley señala como delito, no es posible acreditar la autoría, intervención o participación de mi representado en tal suceso, toda vez que dentro de la carpeta de investigación no obran datos de pruebas suficientes que vinculen la participación de Carlos Anastasio Puentes Ruiz, mi defendido, en la comisión del delito de secuestro. Ello es así, ya que el día 22 de mayo a la 1:15 am, día y hora en que sucedió el secuestro, mi defendido se encontraba desempeñando su labor de mecánico en el taller automotor Limitada. Esto acreditado con el dato de prueba que nos proporciona en su entrevista el señor Eduardo Santos, dueño del taller donde mi representado trabaja. El mismo señor Eduardo Santos menciona que mi defendido realizó los debidos registros en las fichas de control laboral perteneciente al taller en intervalos de 2 horas, completando de manera satisfactoria e ininterrumpida su jornada laboral. Además, el señor Eduardo Santos fue testigo de cómo mi representado sustituyó de su turno al señor Enrique Pimiento. En su entrevista, la propia víctima, la ciudadana Patricia Venegas, cuando acudió a la identificación de los detenidos, afirmó que mi representado no participó en ningún momento en la realización del secuestro, ni en la ejecución del mismo, ni en la estancia de su cautiverio. Este dicho es reforzado con las entrevistas del señor Casas, quien es ofendido y además esposo de la víctima. Él observó los sucesos de manera presencial, ya que era quien conducía el auto cuando su esposa fue sustraída. Para reforzar aún más este dicho, tenemos la entrevista del señor Lorenzo Lemos, quien es el celador del edificio Torres de Cádiz, que se encuentra ubicado justamente enfrente de donde acontecieron los hechos. Las características que proporcionan tanto la víctima como los dos testigos, ninguna coincide con las características físicas propias de mi defendido. Esto es así porque las personas que ellos describen tienen una estatura de 1,75 m y un peso aproximado de 80 kilogramos, dando a entender de que se trata de una persona robusta, contrario a las características físicas de mi cliente, quien mide 1,82 m y que tiene una complexión delgada.
Respecto al celular encontrado en la casa ubicada en la calle 1, número 1715, que fue el domicilio donde fue rescatada la señora Venegas, mi defendido había solicitado un reporte de extravío de celular a la compañía de teléfonos Movistar. Esta solicitud se requirió 2 días anteriores a la realización de la primera llamada de negociación por parte del secuestrado. Es decir, del secuestrador, disculpen. Es decir, mi cliente realizó la solicitud de extravío el 3 de junio y la primera llamada se realizó el día 5. Respecto a la huella dactilar encontrada en la manija del copiloto del vehículo donde se transportaba la víctima y su esposo, no debemos olvidar o debemos de considerar que mi defendido es el mecánico del señor Casas, dueño de este vehículo, y derivado de las actividades propias del oficio, las manos de un mecánico están siempre cubiertas de polvo, aceite o grasa, motivo por el cual se justifica que la impresión dactilar que se encontró de él en la manija del vehículo, que era perteneciente a mi defendido, se prolongara por un tiempo largo, hasta el momento en que sucedió el secuestro. Respecto al arma de fuego que portaba mi defendido, era solo con fines de seguridad personal. Además, que dicha arma fue dada en garantía por un préstamo de 20,000 pesos que mi defendido había facilitado a quien hoy lo acusa, al señor Pimiento. Además, que en la carpeta de investigación no existe ningún dato de prueba objetivo que vincule a mi cliente y al arma con los lugares de los hechos. De tal forma que el único nexo vinculante con tan infortunado suceso es el dicho y señalamiento realizado por el señor Enrique Pimiento, una persona que en su entrevista menciona que haría lo que fuera necesario, repito, hacer lo que fuera necesario con tal de no volver a prisión, con tal de no volver a la cárcel, según sus propias palabras. De este modo, mentir a este tribunal no es una excepción. Con base en lo anterior expuesto, su señoría, reitero mi solicitud de no vinculación a proceso, toda vez que mi cliente no se encontraba en el lugar de los hechos en el momento del secuestro. No coinciden las características físicas proporcionadas por los entrevistados, tanto los testigos como la propia víctima. No existe ningún dato de prueba, ni la huella ni el celular son vinculantes a que mi cliente estuviese en la comisión del delito de secuestro, y lo único que lo relaciona con tal suceso es el dicho de alguien, su señoría, que está dispuesto a mentir con tal de no volver a prisión. Es cuanto, su señoría. ¿Algo que manifestar por parte de Fiscalía? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, con fundamento en el artículo 153, 154, 157, 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 16, párrafo 14 y artículo 19, párrafo 2 constitucionales, esta Fiscalía solicita se dicte la imposición de la medida cautelar al imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz, consistente en prisión preventiva, prevista en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el tiempo que dure el proceso, dada la gravedad del delito y sus circunstancias particulares. Ello, ya que el día 17 de junio del 2012, después de los hechos delictivos y después de la detención de nuestro coadyuvante, el imputado, el señor Puentes, fue detenido en un caso urgente, porque fue detenido en la central de autobús de esta ciudad con toda la disposición de abordar un autobús en la central. Por tal motivo, esta representación social considera que si no se impone la medida cautelar de prisión preventiva, el imputado va a sostenerse a la justicia. Cabe destacar que el señor Puentes cuenta con toda la disposición para abandonar el lugar o permanecer oculto. Esto se encuadra en la hipótesis de la fracción primera del artículo 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que su hermana Marcela Puentes vive en un domicilio de un poblado de otro municipio ajeno aquí en la ciudad de Querétaro. Su señoría, el imputado buscó huir después de que se dio cuenta de la orden de cateo y de la detención de nuestro coadyuvante. Esto entra también a lo que dice la fracción segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el comportamiento del imputado posterior al hecho delictivo. Su señoría, el imputado a base de la carpeta de investigación cuenta con antecedentes de fraude. Debido a eso, podría encuadrar en los supuestos del artículo 169, fracción segunda y tercera. Destruir, modificar, ocultar, falsificar elementos de prueba o influir en peritos, testigos o coimputados.
por lo que a efecto de evitar que ello acontezca, se insiste en que se otorgue la medida cautelar solicitada. Por los datos ya mencionados, su señoría, esta representación social considera que se debe dar a conocer de invocar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Es cuanto. ¿Algo que manifestar por parte de defensa? Sí, su señoría. Adelante. Con fundamento en el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 14, numeral 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales destacan que debe de prevalecer el principio de la presunción de inocencia del imputado, esta defensa estima que, con base al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales y respecto a la solicitud planteada por la Fiscalía, la medida cautelar solicitada no es idónea, no es necesaria ni es proporcional en el caso de nuestro defendido Carlos Atanasio Puentes Ruiz, por lo cual esta defensa pide desestimarla, toda vez que no existe riesgo de sustracción alguna, y lo anterior se encuentra acreditado de la siguiente manera. Cuenta con domicilio particular en la ciudad de Querétaro, ubicado en la calle 56, número 2430. Tiene un trabajo estable en el taller Automotor Limitada y su jefe, el ciudadano Eduardo Santos, refiere en su entrevista anexada por esta defensa que el imputado Carlos Puentes se ha desempeñado como un trabajador responsable, honrado y puntual, haciendo referencia que es un mecánico ejemplar. El día de su detención, el 17 de junio, fue sorprendido a punto de abordar un camión. Sin embargo, este hecho no demuestra que lo hizo con el fin de evadir cualquier proceso, ya que iba a visitar a su hermana Marcela Puentes, quien desafortunadamente en ese momento estaba enferma, y es ella quien lo confirma en su entrevista, la cual se encuentra anexada en el informe de investigación de esta defensa, donde Marcela afirma que el día 15 de junio sufrió una intoxicación y fue internada al día siguiente, hecho por el cual llamó a su hermano Carlos Puentes y este le informa que solamente podría acompañarla hasta el día 17 de junio, por lo que aquí queda justificado el hecho por lo cual nuestro defendido saldría de la ciudad. Cabe destacar que en la entrevista del ofendido Martín Estrada Casas Contreras relata que el día 19 de junio el investigador Buitrago lo llevó acompañado de su esposa Patricia Venegas a la estación del Ministerio Público para reconocer a los secuestradores, en donde solo reconocieron a Enrique Pimiento Gómez, quien era el portador del arma el día del secuestro, mientras que a mi representado, el señor Carlos Puentes, solamente se le reconoció como el mecánico que había arreglado su automóvil, no lo reconocieron como partícipe del secuestro. También es de importancia mencionar que la víctima, Patricia Alexandra Venegas Cruz, en su entrevista afirma que su esposo Martín Estrada Casas Contreras le dijo que el mecánico que días antes había arreglado su automóvil se encontraba en la fila de reconocimiento de los secuestradores. Patricia niega que mi representado, el ciudadano Carlos, hubiera sido partícipe del secuestro, por lo que su señoría, esta defensa solicita que nuestro defendido, el ciudadano Carlos Puentes, atendiendo a la preocupación de la Fiscalía sobre los riesgos destacados, existen otras medidas menos restrictivas y más adecuadas a las condiciones específicas de la persona imputada. Lo anterior en virtud de los principios de idoneidad, proporcionalidad, excepcionalidad y mínima intervención. Por tal virtud, esta defensa propone la siguiente medida cautelar de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales previstos en el artículo 155, la cual consiste en la presentación quincenal ante el juez de control o autoridad que usted designe, en atención a que con ello se garantizará que nuestro representado se encontrará disponible para comparecer a las diligencias que se estimen necesarias y se cuente con su participación durante el procedimiento, ya que es él el principal interesado en que se establezca su inocencia. Por lo anterior, su señoría, esta defensa determina que esta medida cautelar se lleva a cabo desde que termine esta audiencia hasta el dictado de apertura al juicio oral. Es cuanto, su señoría.